hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Que a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos. Hoy tengo una invitada que es en gran parte responsable de este podcast, porque fue una de las personas con las que ideamos el sueño de crear un espacio sobre la literatura y aunque por proyectos de la vida no se quedó, pues es casi tan dueña de biblioteca personal como yo. Y su nombre es Juliana González de Rivera y es escritora y periodista y una de las mejores profesoras y expertas de arte. Juli, qué rico tenerte acá. Qué felicidad estar aquí. Habíamos hecho una conversación piloto para cuando arrancó este sueño y la dicha de estar aquí tantos episodios después viendo que fue una realidad, aunque yo no me quedara, y que tiene el éxito que tiene y sobre todo que cumple con ese sueño que en ese comienzo las dos teníamos, que era contagiar a tantos de ese amor nuestro por los libros, por la literatura, por los autores y por las bibliotecas. Así es, Juli. A Juli y a mí nos ha unido sobre todo la palabra y el amor por los libros. Quería que arrancáramos por ahí, Juli, con el tema particularmente sobre la amistad. Tú tienes una gran obsesión por un escritor que se llama Antoine Exupéry, que habla de forma bella sobre la amistad, y hay otras cartas de Theo que son las cartas que le escribe Vincent Van Gogh a su hermano, que hablan sobre la amistad. ¿Podrías contarme un poquito el vínculo entre estos dos y por qué te gustan tanto esos textos? Bueno, vamos a empezar por Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry es un regalo que me hizo a mí mi maestro Pedro Sorella. Muchas veces he hablado de él. Un gran escritor español, también nacido en Colombia, pero sobre todo español, porque vivió toda su vida en España. Y tiene el mejor ensayo en español que se haya escrito sobre Antoine de Saint-Exupéry. Como todo el mundo, yo había leído El Principito. Gracias a ese ensayo entendí que no se llamaba El Principito, sino El Pequeño Príncipe. No existen los diminutivos en francés. Y gracias también a ese ensayo conocí al autor en su totalidad y comprendí que es un autor sepultado detrás de la fama de ese libro extraordinario, sí, del Príncipe, pero descubrí sobre todo Tierra de los Hombres, que es un ensayo que él escribe sobre sus vivencias como piloto, de la aviación comercial. Saint-Exupéry fue uno de los pilotos que abrió las líneas del correo entre Francia, el norte de África y luego los Pirineos hasta España y luego cruzando por primera vez el Atlántico. Pensemos que esto era el comienzo del siglo XX y era absolutamente apasionante, o sea, era toda una aventura cruzar el Atlántico, llegar hasta el sur, hasta Argentina, hasta la Patagonia, llevando los sacos de correos. Nunca hay que perder de vista la poesía que hay en eso. Es como si alguien llevara todos nuestros WhatsApps en una maleta. Eran las cartas de amor, eran las cartas de los amigos, las cartas a la familia. Entonces él se sentía muy responsable de esas cartas. Y bueno, yo gracias a ese ensayo pues conocí toda la dimensión gigante de ese hombre. Empecé a leer todos sus libros y me apasioné. Y él tiene muchísimas reflexiones sobre la amistad y sobre todo tiene una frase increíble que a mí me ha marcado muchísimo, y es que él dice que los seres humanos somos nudos de relaciones, que somos los lazos que nos unen a los otros. Eso lo escribe en Ciudadela, lo escribe en Correo Sur, lo escribe en Carta a un rehén, que es la carta que le escribe a su amigo judío que está escondido durante el tiempo de los nazis, y es al hombre también al que le dedica El Principito. Entonces esa frase a mí me ha encantado siempre porque pues yo creo que somos eso, creo que somos esos nudos de relaciones y la razón nuestra para sostenernos en esta vida son los demás, los lazos que nos sostienen y que nos ayudan a vivir. Y en el tema de Van Gogh, pues Van Gogh escribe esas cartas a su hermano Theo precisamente porque él es su nudo de relación principal, y esas cartas no solo las escribe a Theo, él escribe cartas a su hermana, escribe cartas a algunos amigos que tenía, por ejemplo a Gauguin, el otro pintor con el que compartió
escribió La Casa Amarilla y ese episodio siniestro de La Oreja Cortada, pero sobre todo también lo que buscaba Van Gogh desesperadamente en una enorme soledad en la que él vivía, era sobre todo esas relaciones, porque era un hombre que vivía en una inmensa soledad y lo que buscaba era afianzar esos lazos, y esos lazos los afianzaban ambos a través de la palabra. Decías ahorita que a ti y a mí nos ha unido sobre todo la palabra, pues ahí podemos conectar esas tres cosas, Santex, Van Gogh y nuestra amistad. Mira, Juli, hay una cosa que me parece hermosa y es precisamente el otro campo que a ti te fascina, que es el arte, en el que eres una gran conocedora de todos los movimientos artísticos de Europa, de América, de África, de Asia y casi pues todas las geografías y tiempos específicamente, pues has encontrado en la palabra una forma de describirlo y de darles valor. ¿Cómo ves tú desde esa palabra ser capaz de describir la belleza y la relevancia del arte y cómo la has usado también en tu contexto como profesora y escribiendo? Para mí, la relación entre el arte, la literatura, la enseñanza y la palabra parten de una misma raíz. ¿Esa raíz cuál es? Yo soy escritora, soy periodista y soy profesora. Y para mí esas tres profesiones se encargan absolutamente de lo mismo, de intentar desde mi profesión, desde mi hacer, contagiar emoción y admiración por aquello que a mí me ha causado enorme emoción y admiración, me ha cambiado la vida y por tanto creo que puede cambiársela a otros para bien. Entonces, cuando doy clases de arte, lo que me dedico, sobre todo a través de la palabra, es a construir biografías. Yo no enseño movimientos, yo no enseño cubismo, yo no enseño expresionismo. Eso se enseña a través de las biografías de esos grandes artistas. Sí se acerca uno a los movimientos, pero sobre todo lo que intento es acercar a la gente a la vida de esos grandes escritores o artistas o pintores o escultores para que a través de esa conexión con la vida de esos seres humanos uno pueda conocer también pues facetas y explorar facetas de su propia vida. Entonces, en ese contagio de esas emociones y admiración, lo mejor que a mí me puede pasar después de una clase es cuando alguien me manda un mensaje y me dice que se ha llevado eso para su vida, para su propia casa, para su propia experiencia personal. El otro día me pasaba en el salón de clase en la universidad, hacía un ejercicio tan sui generis en el mundo contemporáneo como leerle durante 45 minutos una crónica a mis alumnos en el salón, una crónica bellísima de Alexievich, la periodista premio Nobel hace un par de años, sobre el accidente de Chernóbil, y es una crónica bellísima sobre un bombero que muere después de 14 días de haber estallado el reactor nuclear. Y es una crónica que se pregunta, yo quiero, ¿de qué hay que hablar? ¿De la guerra o del amor? Y ella dice, voy a hablar del amor, y habla del amor de esos 14 días de ella, cómo lo cuida. Yo lo leí en clase y lo más hermoso que me puede pasar para unos alumnos muy jóvenes hoy que leen poco es que una chica me escribe y me dice, profe, me fui a la librería a comprar el libro y se lo leí en voz alta, tal como tú lo hiciste en clase, a mis papás. Entonces, de eso se trata para mí, de contagiar esa emoción y esa admiración a tal punto que un alumno de 18, 19 años quiera irle eso a leer 45 minutos a sus papás a la casa e ir a comprar el libro a la biblioteca. Y lo mismo cuando alguien comparte pues un pantallazo de una de las clases y se lleva una frase o comprende algo tan sofisticado y tan difícil como unos campos de color de un pintor que pinta solo en un color o en dos colores. Entonces, más allá de entender artistas o movimientos, es entender vidas, luchas de seres humanos que son iguales a las nuestras, y para eso existe el arte, existe la palabra y existe la literatura. Oye, Juli, pero una de las cosas que más hemos tratado en este podcast es el gran debate sobre la obra independientemente del autor, el autor independientemente de la obra, y tú sabes que hay una línea que dice, sobre todo en términos de escritora, que la obra debería vivir de manera independiente a quien le escribe. Digamos, la otra vez en el último episodio de Kundera conversábamos que Kundera se burlaba muchísimo, muchísimo de Max Brod, que fue quien en teoría descubrió, o más que descubrió, hizo toda la campaña de marketing de Kafka. Y en un libro que se llama Los Testamentos, Kundera dice, es una ridiculez, porque para los que no se acuerden, Kafka falleció antes de que se conociera toda su obra y su amigo Max Brod decidió publicar toda su obra, promoverlo, darlo a conocer, pero si no hubiera sido por Max Brod, nadie nunca hubiera conocido a Kafka. Pero entonces lo que dice Kundera es que se pega una burlada y dice, no, pero es que ustedes no se imaginan, este man lo que se inventó fue la kafkología.
hizo un plan de marketing, desfiguró de tal forma la vida, que la acomodó de tal forma que se volviera casi que pues un producto. Entonces la gente conoce más la kafkología que la obra misma de Kafka, y él debatía y decía, no, pucha, si acá lo ideal es en realidad uno irse a la obra, estudiar la obra, en vez de ponerse a estudiar la vida. Me gustaría que me dieras tu contraparte de eso, mi Juli, tú que también eres como de mi línea. Vamos a ver, yo creo que son dos cosas independientes. Yo creo que la obra ha de sostenerse por sí misma, pero también creo que es extraordinario leer la obra a la luz del conocimiento de la vida del artista. Yo me dedico, como te digo, a escribir biografías, sea para dar una clase, sea para contar la vida de Picasso o sea para contar la vida de Saint-Exupéry, pero yo entiendo la biografía como una herramienta para que la obra de arte se multiplique. Si yo te digo que El Principito, El Pequeño Príncipe de Saint-Exupéry es un libro biográfico, que de hecho él domesticó un zorro en el desierto cuando estaba destinado como oficial de correos en la base de Cabo Yubi en el desierto del norte de África, y él domesticó un zorro. Pues eso, y que tiene muchos elementos autobiográficos, la obra se multiplica. O si yo te muestro cómo Picasso en un momento determinado empieza a pintar unas señoras que parecen unas arañas, y esas arañas es porque son sus crisis matrimoniales, y cuando empieza a odiar a sus parejas y a sus mujeres, como era un hombre bastante misógino y bastante maltratador, pues entonces terminaba pintándolas como unos monstruos. Entonces a ti ya eso no te parece solamente una pintura interesante, sino que la obra de arte se multiplica. Entonces yo enseño biografías de artistas no porque la obra lo necesite en sí misma, la obra se puede sostener sola, pero creo que para todos conocer esas biografías pues multiplica la aproximación a cada una de esas obras de arte. Evidentemente no necesito conocer la biografía de García Márquez para disfrutar de 100 años de soledad, no lo necesito, pero puede multiplicarse la obra y la luminosidad de ese texto cuando yo, si de pronto un día voy a Aracataca y entiendo las claves de ese pueblo en el que él creció, y su abuela leyéndole los cuentos en la infancia, y cómo se teje el imaginario del autor, pues sí creo que se multiplica. Yo creo que Kafka también se multiplica cuando conocemos su obra, su vida, cuando conocemos su trabajo en la oficina siniestra que odiaba, cuando conocemos la melancolía, su amor a Felicia. O sea, todas esas dinámicas evidentemente de la vida de una persona nos ayudan a que esas obras pues para mí se multipliquen y cobren doblemente sentido. Juli, tú también te acercaste a los libros porque tenías planes de finca, viajes, de infancia, y llegaste a los libros. ¿Cuáles fueron los libros que te enamoraron? Yo no me acerqué a los libros por amor a los libros, yo me acerqué a los libros sobre todo por el descubrimiento del silencio y de la soledad. Voy a contar una historia un poco triste, la he contado poco, pero pues es una historia muy personal que me define, y es la muerte de mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, y en ese momento pues yo conocí de golpe la soledad y el silencio. Yo tenía 8 años y de pronto sentí lo que yo llamaría la fuerza de la incomunicación. Yo estaba rodeada de gente, pero aunque estaba rodeada de gente, yo sentía un dolor muy hondo que me aislaba desde dentro. Mientras mis compañeras de colegio pues estaban en el recreo, jugando, pensando o en las muñecas o en el próximo paseo de fin de semana, pues a mí me aísla ese dolor. Yo siento que realmente no tengo nada de qué hablar con nadie, que ese dolor pues realmente supera mi capacidad de comunicación, y se me ocurre la idea de refugiarme en la biblioteca del colegio. Me refugio ahí y me invento un oficio que no existe, una actividad bastante triste, que fue pedirle a la bibliotecaria que si me dejaba pegar los bolsillitos que venían antes. Los que somos ya viejos sabemos que los libros antes en los préstamos tenían unas tarjeticas que uno metía donde anotaban la fecha de evolución de los libros. Entonces yo me inventé esa actividad inexistente, yo creo que por pura ternura y solidaridad con esta niña que acaba de perder a su padre en un accidente automovilístico, pues me dejaron hacer esa actividad, y yo empecé en esa actividad a hojear los libros, y me acuerdo mucho, por ejemplo, de Ana Frank, me acuerdo de mi primer intento de lectura de 100 años de soledad, incluso me acuerdo del bolígrafo verde con el que intenté hacer mi primer árbol genealógico de los Buendía.
Me acuerdo de Isabel Allende, de La Casa de los Espíritus. Yo era muy pequeña para leer ese libro, pero no lo recuerdo como libros importantes en mi formación como lectora, sino del descubrimiento de la lectura, y entendí que los libros le podían poner nombre a cosas que yo sentía y que en ese descubrimiento de la incomunicación, de la soledad, del silencio, yo no sabía cómo ponerles nombre. Entonces se trató sobre todo eso, de unas sensaciones que los libros me ayudaban a nombrar, y entendí entonces que no estaba sola. Y no sé cuál es el autor, que lo he leído atribuido a muchos autores, que los libros están ahí para hacernos saber que no estamos solos, y eso fue pues lo que yo realmente en ese momento descubrí. Y esas lecturas, más que lecturas importantes, fueron el descubrimiento de eso, de cómo yo, pegando esos bolsillitos, empecé a acercarme a esos libros y a entender pues que otros y los escritores tenían pues ese poder, esa magia de nombrar aquello que para uno normalmente no tiene nombre y que los escritores son capaces de nombrar. Juli, y en ese descubrimiento de la lectura, que parece pues casi como por destino, ¿cómo encontraste en la palabra también una herramienta para la escritura? O sea, ¿cómo pasaste de saber que te gustaba leer a querer de manera ferviente, obsesiva y completamente direccionada el querer ser escritora? Yo escribía desde siempre, escribía en el colegio, empecé a estudiar periodismo cuando supe que muchos escritores que me gustaban, que admiraba, habían encontrado en el periodismo el arma para entrenar la mano. Entonces dije, bueno, que esta también sea la mía. Gabo García Márquez había sido periodista, hice una tesis supuestamente en el colegio sobre Oriana Fallaci, que me encantaba en ese momento, Germán Castro Caicedo. Entonces eran muchos escritores de no ficción, y yo soy una escritora de no ficción, donde esos escritores me enseñaron que también a través de la observación de la realidad se podía hacer gran literatura. Luego llegué a la universidad y conocí pues todo lo que en ese momento se llamaba el periodismo literario, luego lo llamamos nuevo periodismo, luego lo hemos llamado literatura de no ficción. Escribí para Etiqueta Negra, que era la gran revista de no ficción en América Latina, donde pues escribía Leila Caparrós, donde escribía John Lee Anderson. Entonces yo, a golpe de admiración, de leer todas esas plumas, sobre todo de no ficción, pues también fui formando mi propio camino en esa otra línea, que no es la novela ni la literatura de ficción, sino pues todo lo que es el ensayo y la narrativa de la realidad. Yo soy periodista de formación, pero nunca he escrito una noticia. No me interesan las noticias, como dice Alejandro Gaviria, son el ruido pernicioso del presente. Y eso que enseño periodismo en la universidad, pero les enseño a los alumnos, sobre todo, el periodismo que importa, lo que yo creo que es el periodismo, que es aquello que es capaz de crear memoria. Entre las mil cosas que escuchamos todos los días y a todas horas, creo que el periodismo tiene esa misión: combatir el olvido, crear memoria y además ayudarle a la gente a entender. Y por eso me gusta tanto también el ensayo, y por eso soy profesora, porque pues tengo esa idea de que el buen periodismo es sobre todo una herramienta de entendimiento. Como titularon cuando lancé mi libro en España, la frase con la que se quedó el periodista del País cuando tituló esa entrevista, yo le decía pues que la gente compraba periódicos y oía noticias no para informarse, sino para entender algo. Y pues yo creo que eso es así, que la gente lee y sobre todo periodismo, pero también literatura y ficción y no ficción, para intentar entender. Entonces ese fue un poco mi camino para hacerme yo también escritora. Y lo otro son los viajes. Yo empecé a escribir mi primer libro también por el tema del viaje. Yo vivía en España, estaba, digamos, haciendo esa búsqueda. Todo viaje es una búsqueda, y yo estaba en esa búsqueda mía personal y empecé a leer a los grandes viajeros, y los grandes viajeros se convirtieron como en un diván de Freud para mí, una manera de entender mi propio viaje, porque me sentía tan cómoda en el desarraigo, en el extravío, porque no me interesaba ni la patria ni las banderas, y porque me parecía que la vida nómada era una buena manera de habitar el
el mundo. Y entonces todos esos viajeros también se convirtieron como pues en un faro. Ana María Matute, cuando le entregaron, me parece que fue el premio Cervantes, ella dice una frase bellísima y es que los libros han sido sus faros en medio de la tormenta. Pues en mi caso, el viaje tiene mucho de tormenta, el viaje tiene poco de muelle, el viaje casi siempre pues son muchos picos y valles, pero sobre todo picos, y yo entendí todos los picos de esos valles a través de todos esos autores y, como digo, como una suerte de diván de Freud. Ellos sabían ponerle nombre a esas sensaciones que yo tenía también en el viaje. Entonces ahí también aparece pues todo ese otro registro, y la literatura de viajes es sobre todo también literatura de no ficción. Entonces eso también me fue llevando pues por la lectura de la realidad, aunque fuera Marco Polo en el siglo XII, o fuera los diarios de Colón editados posteriormente, o fuera Humboldt redescubriendo América en esos albores del siglo XIX. Entonces todos esos autores para mí fueron pues también esa manera de nombrar lo que yo sentía, y por eso yo invito siempre a la lectura, no porque crea que uno se hace más sabio, no creo que la lectura tenga nada que ver con la sabiduría, sino que tiene que ver sobre todo con barcos para navegar este mundo, y barcos para navegar las emociones propias, las emociones humanas, que son siempre tan convulsas, tan difíciles, y pues desde un poema que nos ayuda a entender una gran pasión, hasta un viajero que nos ayuda a entender nuestro propio desarraigo, o hasta una novela que nos ayuda a entender en una saga familiar absolutamente ajena, la saga nuestra. Pienso mucho en todo lo que me dices, Juli, y en conversaciones que hemos tenido y hablamos mucho como del descubrimiento, ¿no? En tu libro, La invención del viaje, hablas mucho de ese viaje como una vida elegida. ¿Cómo relacionas tú como este proceso del viaje, como lo estabas vinculando ahorita, como en todos los frentes, con ese acto creativo? El viaje es un acto creativo, lo digo en el libro, en varias vías. Se escribe con los pies. Mientras nos movemos, uno escribe su biografía al andar, pero también es un acto creativo cuando vuelves y quieres contar ese viaje. El viaje existe cuando se cuenta, o sea, lo vives, pero luego, por eso mi segundo libro se llama Viajar y contarlo, porque pues ha sido un imperativo para todos los que se han ido y han vuelto, pues narrar esos viajes. En la literatura tenemos el gran clásico, no solo de la literatura de viajes, sino de la literatura en sí misma, es la Odisea, que es ese empeño pues, de un viajero, de un guerrero, por volver a su casa. Entonces, para mí el viaje es una vida elegida, es una búsqueda, pero sobre todo también es ese acto creativo en el que escribimos nuestra biografía al andar, como decía Machado, hacemos camino al andar, pero también hacemos viaje al escribir, porque ese es otro viaje, y como decía Quijote, como decía Cervantes a través del Quijote, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces, pues a mí me interesaba mucho esa relación de los grandes viajeros, pues con la escritura consciente de su propia vida. Entonces, ahí también pues entran otros autores, el propio Saint-Exupéry, que dice también una frase bellísima que dice, hay que ser un incendio, hay que escribir con el propio cuerpo. Y escribir con el propio cuerpo pues significa eso, ser muy consciente de nuestra propia vida y ser conscientes, también decía Saint-Ex, un momento en el que sobrevuela su castillo de infancia, porque él creció en un castillo de una familia noble, venida menos, cuando sobrevuela el castillo, entonces él dice, eres consciente de que estás creando tu pasado. Y también dice, ¿de dónde somos? Somos de nuestra infancia, se responde. Entonces, todo ese camino, todo ese viaje vital, el viaje como gran metáfora de todo, como metáfora de la vida, como metáfora de la muerte, como metáfora del conocimiento, como metáfora de la escritura, pues me interesó desde que empecé a tener ese contacto con los grandes viajeros que me ayudaron a entender mi trasegar y en esa construcción de la vida elegida. Ahí entra también otro gran viajero francés, otro gran escritor francés que es Stendhal. Y Stendhal tiene pues otra de esas frases que son tótems para mí, que dice Stendhal, y yo la repito siempre porque pues para mí ha sido como una suerte de faro también en medio de la luz y en medio de la tormenta. Dice Stendhal que no hay mayor privilegio que la elección consciente de la propia vida. Entonces, esa frase a mí y él era un viajero, un hombre que nació en Francia, pero se enamoró de Italia, y cuando escribió su epitafio quería que lo enterraran como, primero como milanés y luego como romano, porque se había enamorado de Milán, y luego se enamora de Roma, y se enamora de las mujeres italianas, y se enamora de las óperas, de la Scala en Milán,
se enamora de las ruinas, se enamora de todo. Entonces, un poco como yo, que me voy enamorando un poco de todo por donde voy pasando y por cada lugar por el que voy pasando me parece lo mejor que he visto en toda mi vida. Yo en mis clases digo, este es mi autor favorito y mis alumnos me dicen, mira, no más, o sea, ya no te creemos jamás porque pues siempre cada uno es el favorito conforme lo voy volviendo a leer, a estudiar, a interpretar, etc. Entonces, bueno, yo entendí el viaje como mi vida elegida, como la forma de la construcción, de la búsqueda y pues ahí está todo ese camino recorrido hasta ahí. Hay otra cosa de la que hemos hablado mucho del viaje, Juli, y es en este proceso, claro, de descubrimiento, no hay nada más difícil que un viaje cuando uno realmente, no sé, se pega un sabático o se va solo a un encuentro, que es una gran diferencia, digamos, entre un viaje turístico y un viaje real, porque tú siempre dices que el viaje es adentro, que lo importante no es lo que uno ve, sino lo que pasa adentro del cuerpo. ¿Puedes un poquito explicarnos esta idea que me parece tan hermosa? Yo creo que el viaje del turismo no tiene nada que ver, no creo tampoco como en esa suerte de esnovismo contemporáneo que todos somos viajeros, no, todos somos viajeros y todos somos turistas en algún momento. Ahora ya nadie quiere ser turista, todo el mundo quiere ser gran viajero, bueno, tampoco, eso es una cosa como muy snob y no hay necesidad tampoco de satanizar el turismo y el turismo tiene toda una lógica, unas dinámicas de mercado, etcétera, que no es precisamente lo que a mí me interesa, pero también soy turista y también me abanico debajo de la palmera de vez en cuando. Pero lo que a mí me interesa realmente es el viaje como una sensación más que una acción. Cuando digo sensación es cuando tú viajas realmente sientes que algo se mueve dentro de ti, que algo realmente cambió. No importa ni qué tan lejos te fuiste, ni los kilómetros, ni si fuiste solo, si fuiste acompañado. Lo que importa es la transformación que ocurre después de que ese viaje tiene lugar. Entonces yo creo que el viaje verdadero ocurre cuando eso pasa, cuando tú sientes que el que se fue y el que volvió realmente no son el mismo. Siempre digo, y hay un capítulo en la invención del viaje, yo creo que es mi capítulo favorito del libro, que se llama No hay regreso, y es es un capítulo del libro donde hablo de que realmente el viajero muere, el viajero real muere en la ruta, el que se va jamás será el mismo del que ha regresado porque cuando regresa, ya lo decía Heráclito, no te bañas dos veces en el mismo río, pues de la misma manera el viajero no regresa nunca a la misma ciudad porque la ciudad ha cambiado, no regresa a su misma familia porque las dinámicas de esa familia han cambiado y regresa completamente ajeno, ha muerto y ha cambiado y ha mutado y se ha transformado. Entonces, a mí me interesa mucho ese proceso del viaje, por eso pues todo lo que se llama el viaje del héroe es una de las construcciones y de los arquetipos más importantes en la literatura, porque todo se construye a partir de las múltiples etapas que atraviesa un viajero, que serían las tres etapas, digamos, principales, serían la partida, el tránsito y el regreso, pero pues eso se ha teorizado, los estructuralistas lo han teorizado de muchas maneras, no nos ponemos a ver clase de estructuralismo en este momento, pero el viaje tiene muchas etapas y la mayoría de los viajeros pues viven esas etapas en ese momento en el que tú te quieres ir, pero no te quieres ir. Eso se llama técnicamente el cruce del umbral, cuando al final decides atravesar. Y de pronto técnicamente hay otra etapa que se llama, aparece el mentor. Y entonces el mentor es alguien que te ayuda, que en ese momento tú no te quieres ir, pero que te dice sí, te da el empujón. Y todas las películas de Hollywood, por ejemplo, están construidas con ese arquetipo del viaje del héroe. Por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos. Frodo está tan tranquilo, feliz en la comarca y él no se quiere ir a ninguna parte, a llevar ningún anillo a ninguna parte. Y de pronto viene el mago, el Gandalf, y le dice, no, ven, que yo te voy a ayudar. Y empieza a encontrar esos aliados, que eso también se llama así técnicamente, los aliados que aparecen en el camino, pero también aparece el Gollum y los enemigos. Y eso nos pasa a todos durante el viaje. Nos encontramos cientos de aliados, bueno, cientos, ojalá fueran cientos, un par de aliados, pero también un montón de enemigos, un montón de obstáculos, y hay un momento, pues ese clímax en las películas donde tú dices, no lo voy a lograr, o sea, tú no lo vas a lograr como viajero y no lo va a lograr Frodo, o sea, se va a morir antes de llevar el anillo, o sea, no va a poder completar su misión. Entonces, bueno, el viaje es la metáfora misma de la vida.
y por eso pues sirve para hacer literatura, para hacer películas exitosas y también pues para entender nuestro propio trasegar. Entonces eso es lo que creo que realmente es el viaje. Cuando vamos a abanicarnos debajo de la palmera, pues realmente volvemos exactamente iguales y de pronto un poquito más cansados, porque el viaje, el turismo también cansa un montón, pero bueno, creo mucho en el viaje pues como esa manera de habitar el mundo, y sobre todo siempre invito a la gente a hacer algún gran viaje alguna vez, porque es algo que realmente no existe universidad mejor, no existe escuela de la vida mayor. El viaje nos pone contra nuestros propios límites, sabemos realmente quiénes somos mientras viajamos, sabemos hasta dónde somos capaces, de qué madera estamos hechos, quiénes son nuestros aliados, cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces creo realmente en el viaje como la mejor herramienta para el ser humano. Juli, tú sabes que uno de mis temas favoritos en la literatura, pues ya cerrando este tema del viaje que sabes que me encanta y es de mis temas favoritos y puedo preguntarle 549 millones de veces a Juliana sobre esto. Quisiera también que me contaras en los libros. Juliana no es tan lectora de literatura, hombre, es mucho más lectura de narrativa, pero de vez en cuando algún libro de ficción le gusta. No es muy común, pero a veces. O sea, sí los leo, pero casi nunca me gustan. Exacto. Esa es la respuesta. Porque, amigos, una cosa que tienen que saber es que efectivamente hay tipos de lectores y lectores que son mucho más académicos, que les gusta más la realidad, que les gusta más el descubrimiento como del mundo específico. Siempre van a estar mucho más amarrados a la no ficción, que es lo que más le gusta a Juliana. Y los que somos un poquito como del otro lado, más apasionados, oníricos, soñadores y que nos vamos por el otro lado, nos gusta más la literatura. Pero las dos son absolutamente válidas. Así a mí de vez en cuando también me guste uno que otro de narrativa y prefiero la literatura. Pero volviendo a otros temas, nuestros temas favoritos, el deseo y el amor. Juli, cuéntanos qué libros te han enseñado sobre el amor. Porque si hay otro punto donde nos entendemos muy bien, Juliana y yo, es la poesía. Pero más que la poesía, me gustaría que me hablaras de algún autor o algún libro que te ha enseñado ideas poderosas que para ti trascienden en ese concepto de lo que hoy llamarías amor. Yo creo que lo mejor que puedes leer para entender el amor es la poesía. O sea, no hay nada como la poesía, no hay nada como Salinas, no hay nada como Neruda, no hay nada como incluso los versos que a mí me encanta de Chantal Maillard, que no escribe mucho sobre el amor, pero tiene algunos versos que me encantan sobre el amor y el desamor. Yo recuerdo mucho un personaje con el que salía hace muchos años en Barcelona, que un día me dedicó un poema de Salinas, que decía algo así como, no lo citaré literal, pero era algo así como: yo te conocí en la tormenta, habitante recién llegada sin esperarte, eres tan antigua mía, te conozco tan de tiempo y en tu amor cierro los ojos y camino sin errar, sin tiempo. Yo decía, Dios mío, este hombre, ¿qué? O sea, y ni siquiera era guapo, no era nada, y yo estaba absolutamente deslumbrada. Yo en ese momento, ante la dedicación de ese poema, pues realmente quedé absolutamente... Pues sí, o sea, el tipo nada que ver, pero ojalá no oiga nunca este podcast, pero y no reconozca aquella dedicación, aquella dedicatoria. Pero bueno, y entonces eso, digamos, y era así, era un amor intempestivo, era realmente una tormenta en la que yo estaba, en la que nos habíamos conocido. Y cuando dice, y en tu amor cierro los ojos y camino sin errar, y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto? Entonces, creo que la poesía es lo mejor para acercarnos al amor. También recuerdo mucho la primera vez que dediqué el capítulo 7 de Cortázar, ¿no? Toco tu boca, con mis dedos toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mis manos. Y me acuerdo que al que se la dediqué, yo salía en aquella época con un escritor bastante veterano, y me dice que aquello era una cursilería, que lo que yo tenía que hacer era crear nuestro propio poema, crear nuestro propio capítulo 7. Yo ya me enamoré 7 veces más y quedé completamente fascinada. Y también leí en una frase de un verso, en una frase de una novela precisamente de Pedro Sorella, que se llama Ya verás. Leí un verso que dice así como: ella era una mujer que quería vivir en las palabras y quería vivir en la poesía. Yo dije, no, o sea, soy yo. O sea, entonces, a mí los libros que me han hablado del amor
me han hablado del amor desde el reconocimiento a mis propias pasiones y no solamente del amor romántico, también del amor al paisaje, del amor a los libros. O sea, Borges, por ejemplo, pues que es mi poeta favorito, ¿no? Con Salinas, Borges me ha enseñado a ver el mundo. O sea, yo siempre en los viajes llevo la poesía completa de Borges y siempre abro esos poemas y siempre aluden a lo que estoy mirando. No sé cómo lo hace, pero siempre. Entonces el amor a la vida, el amor al pasado, el amor a la literatura, el amor a la madre, y también la poesía para entender también pues los sentimientos más profundos. El amor es un sentimiento muy profundo, pero también el desamor y también el duelo. Y por ejemplo, ese verso de Machado, cuando las hormigas en hilera van tejiendo su mapa en las entrañas, donde urden sus telas grises las arañas, ese verso del Olmo Seco de Machado que amo y que pues también ha estado ahí para los momentos de desazón, del miedo a la enfermedad, pero también de la esperanza, porque ese es un poema que también habla de la esperanza. Entonces, a mí me encanta la poesía para la conexión con los sentimientos más hondos. Entonces, no solo el amor. O sea, yo soy una persona de sentimientos muy profundos. Yo siento con mucha intensidad. Creo que no se puede ser un creador sin sentir todo con demasiada intensidad. Entonces, creo que el arma para entender esos sentimientos siempre ha sido sobre todo la poesía. Oye, y en el desamor, ¿qué? No nos dijiste ningún verso sobre el desamor. El desamor, no, así no tengo tan de memoria, pero sí he leído, por ejemplo, hay un libro que también de Sorela, hablo mucho de él porque fue mi gran maestro y siempre siento como una enorme responsabilidad de volver a mencionar su nombre, porque Sorela fue para mí un cincel, fue un extraordinario escritor, un hombre que creo que no tiene la fama que se merece, un hombre que tiene 20 libros publicados, unos libros de ensayo absolutamente apasionantes, pero sobre todo sus novelas, unos cuentos de viaje extraordinarios, y tiene un libro bellísimo sobre el desamor que se llama Historia de las despedidas. Me parece, solamente el título ya es absolutamente increíble y habla de un montón de cuentos donde la gente se despide. ¿Qué hay más duro que una despedida? Creo que es Nietzsche el que dice que nada nos une tanto a alguien como un viaje o una despedida. Y entonces ese título a mí me encantó, y esos cuentos que son puros desamores, o sea, por ejemplo, una pareja que hace un viaje a China para despedirse, una pareja que ya sabe que está en el último momento de su relación y que se están despidiendo. Entonces ahí también pues he encontrado en ese libro, y no sé, Cortázar también, Rayuela es un libro de desamor, es un libro de desasosiego, no solo de amor, no es solo ese amor a la maga, también es un libro del desasosiego, ¿no? Del desasosiego vital. Entonces, el desamor es para mí un sentimiento al que sobre todo me he enfrentado a través de cuentos y a través de esos que te digo de Sorela, de los cuentos de las despedidas, que me parecen extraordinarios. Espectacular. Juli, y tú que has estudiado tanto estas biografías de los artistas que nos mencionabas, que has estudiado también sus obras, sus relaciones, también me imagino que por tu amor a los libros y tu cercanía con la literatura y la lectura, pues te has fijado cómo estos artistas los han formado también los libros, ¿no? A mí me impresiona particularmente, no conozco qué libros haya leído, pero me impresionan los poemas de amor de Frida Kahlo. Me aterran los diarios de Frida Kahlo, que son la cosa más hermosa que se consigue en cualquier librería, pero está la mezcla entre la pintura y la palabra y la extraordinaria capacidad que tenía también esta escritora de ponerle palabras a su arte. Cuéntanos un poquito qué otro artista ves que tenga un vínculo muy cercano con la lectura, que te haya llamado la atención y que nos puedas contar la historia. Mira, sobre todo pasa mucho con las mujeres, por ejemplo, Leonora Carrington, que fue una clase que preparé hace poco, una escritora, sobre todo escritora surrealista, muy involucrada con todo el movimiento surrealista francés, antes de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y escribía. Su primer contacto con el arte fue sobre todo publicando unos cuentos. Ella era
también de una familia aristocrática venida menos, incluso tuvo su presentación en sociedad, en estos balls, en estos bailes que hacían para llevarlas ante el rey, ante la reina, para hacerles la presentación en sociedad. Y su primer cuento, uno de sus primeros cuentos es sobre todo, pues, ironizando sobre ese baile de presentación en sociedad, y luego ella desarrolla en toda la idea del surrealismo, pues también su pintura absolutamente fascinante. ¿Qué pasa con Leonora? Que el surrealismo, y todos los autores surrealistas pues también lo pensaban así, desde el manifiesto surrealista de André Breton, pues lo que hacían era obras que lo que decía el manifiesto es que tenían que ser obras creadas sin la mediación de la razón. Es decir, yo pongo ahí lo que me sale, independientemente si eso insulta a mi madre o si eso es blasfemo, no, eso, o si es morboso o si es pues cualquier calificativo malo que le pudiéramos poner. Ellos lo que querían era hacer una literatura y hacer un arte sin que mediara la razón, sin que mediara la conciencia, sin que mediara la moral. Entonces, Leonora es una escritora, es una pintora demasiado literaria. Y Van Gogh también. Van Gogh quería ser pastor. Van Gogh quería ser pastor cuando joven porque su padre había sido pastor protestante, y era pues su figura, digamos, de contrastes. Peleó con él toda su adolescencia, todos sus primeros años, pero pues era una figura que admiraba. Y Van Gogh era un hombre que vivía sobre todo una vida de la mente, y eso es la gente que a mí me interesa. O sea, siempre que estudio un artista es porque ha vivido sobre todo una vida de la mente, que es la vida que me interesa vivir a mí, es vivir en los libros, vivir en la literatura, vivir en las ideas. Y Van Gogh nosotros conocemos a Van Gogh por unos cuadros de unos girasoles, por una noche estrellada, por su vista del Ródano, pero Van Gogh lo que era sobre todo un intelectual. En esas cartas, lo que él está mandando a Theo son sus reflexiones sobre filosofía, está leyendo a los grandes autores, está leyendo a Shakespeare, está leyendo a Émile Zola, que es una lectura permanente, el Joie de Vivre, está leyendo Germinal. O sea, hay mucha literatura que para Van Gogh es súper importante, y eso está también detrás de una obra muy poderosa. Entonces, uno tiene que conocer toda esa literatura para amar los girasoles de Van Gogh, no, pero pues como digo, se multiplica el personaje cuando entiendes que vivía una vida de la mente. Y este fin de semana, pues así lo tengo fresco en la memoria, explicaba a Mark Rothko, que es pues este pintor nacionalizado norteamericano, pues que hace estos campos de color. Y Rothko es un autor difícil, un pintor difícil, porque era sobre todo un intelectual. Entonces él hace un proceso creativo muy largo, tarda casi 40 años en llegar a ser Rothko en los cuadros de un solo color o dos colores o tres colores que pintaba, pero sobre todo también estaba leyendo a Nietzsche, estaba leyendo filosofía. Entonces hay cientos de autores, todos los autores casi siempre están leyendo. Es difícil encontrar un creador que esté, digamos, aislado o desconociendo el resto del movimiento artístico que ocurre a su alrededor, y normalmente cuando ocurre un movimiento, pues ese movimiento permea la literatura, el arte, el cine, todo lo que está pasando en la época, y se influyen unos a otros. Y si yo miro un cuadro, no sé, de Hooper, que pinta estas bellezas de paisajes norteamericanos, pues puedo mirar a Hitchcock y ver que está influido por él. Entonces la literatura, el cine, el arte son vasos comunicantes, pues que todo el tiempo están hablando entre sí, están influyéndose entre sí, y las influencias son maravillosas, y descubrirlas y conocerlas, pues como digo, multiplica las obras. Juli, y la última pregunta que te quería hacer y que me fascina también es otro tema del que hemos conversado en diferentes ocasiones, y es sobre el dolor. Tú arrancaste esta conversación hablando de cómo la soledad por la muerte de tu padre te acercó a los libros, pero también yo siento que los libros y la lectura terminan siendo como una capacidad también de entender ciertas emociones, y este año o el año pasado me ha llamado mucho la atención el entendimiento del dolor. Tú has tenido unas maravillosas lecturas sobre aquellos que representan el dolor. ¿Podrías contarnos a todos cuáles son esas reflexiones y esas lecturas que has tenido? Sí, yo leo mucho y pienso mucho en el dolor porque somos algunos seres humanos a los que el dolor, no sé, nos marca con más intensidad. Entonces, yo he sido una persona que he vivido, no voy a decir triste, mi vida es una vida absolutamente extraordinaria y satisfactoria,
pero le he sacado mucha punta al dolor en mi propia vida. He tenido muchos dolores a lo largo pues, de mi trasegar, y esos dolores de alguna manera han influido bastante en quién soy. Soy una persona, por ejemplo, muy solitaria, no soy una persona de muchos amigos, soy una persona de las relaciones que tengo son unas relaciones pocas, pero muy sólidas en esos lazos que decíamos al principio del podcast, de esos lazos que nos unen a los otros. Entonces, cuando yo pienso en el dolor, yo sobre todo, y en las lecturas sobre el dolor, lo que pienso es en cómo trasegar mi propio dolor. Pero eso no significa que yo te vaya a decir aquí 5 libros para que abordes el dolor. Yo creo que cualquier libro, aunque sea Cien años de soledad, o aunque sea La vegetariana de Han Kang, o aunque sea cualquier libro, pues no sé, incluso algún libro que no trate específicamente sobre el dolor, es un libro que te va a acercar al dolor, porque yo creo que no hay arte sin dolor. O sea, creo que el arte nace sobre todo de una herida, y la mayoría de los creadores utilizan esa herida para crear su arte. Entonces, no sé, si tú piensas La vegetariana de Han Kang, que la volví a leer hace poco precisamente porque no me había gustado, hace, no sé, 6 años la leí por primera vez, y recuerdo que no tenía el mejor recuerdo del libro, pues ahora se ha ganado el premio Nobel, y digo, bueno, voy a volverlo a revisar a ver si es un libro que me interesa. Y luego lo veo con otros ojos. También es verdad que cada libro tiene su momento, y cada libro, no porque se haya ganado el premio, sino porque encontré en ese dolor, sobre todo de la hermana, de la protagonista, el dolor, por ejemplo, de una vida no vivida. Entonces, no es necesariamente que sea un libro sobre el duelo, porque, por ejemplo, cuando leí a C.S. Lewis, que habla de la enfermedad y habla del dolor, entonces, pues ahí es un libro concreto sobre el duelo. Pero no es que te pueda citar un montón de libros, sino que creo que en cada libro hay elementos que nos ayudan a conectar con esos dolores y con esas pasiones humanas. Estaba pensando, por ejemplo, y esto para lo que creo que es bueno, que no quisiera dejar en un podcast como este, que le habla a la gente de libros y de lecturas, como por ejemplo los libros pienso que nos ayudan a navegar la propia vida. Hace unos 5 meses tuve una experiencia muy traumática donde casi se cae el avión en el que iba. Y yo les voy a decir qué estaba pensando yo en el momento en el que ese avión casi se cae. Yo llevaba 2 libros en la mano. Yo llevaba un libro de Laura Ferrero que se llama ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y porque justo había tomado una serie de decisiones que implicaban empezar un momento determinado, una nueva vida. Y también había leído hacía poco un libro que se llama La anomalía, de un escritor francés. Y ese libro tiene en la mitad de sus páginas un accidente de avión. O sea, es decir, todo funciona, todas las claves del libro funcionan a través de un accidente de avión. El accidente no llega a ocurrir. Lo que hay es una gran nube donde ese avión pasa, y lo que hay es una turbulencia terrible, y en ese momento de esa turbulencia lo que va contando el escritor y lo que va diciendo el piloto, que es en la voz de la que está narrada esa escena, va diciendo es cuántas veces ellos sortean ese tipo de accidentes en los simuladores de vuelo. Entonces, mientras mi avión estaba a punto de caer, mientras yo sentía cómo el avión bajó de 40.000 a 10.000 pies en menos de 10 segundos, cuando yo sentí que se abrieron las máscaras, cayeron las máscaras y empezó el oxígeno y todo lo que ya parecía que iba a ser un barrigazo sobre el agua, yo lo que pensaba es en ese libro, en La anomalía, donde decía que los pilotos capoteaban en simuladores de vuelo 100.000 veces ese tipo de experiencias, y eso me ayudó a estar serena pensando que a lo mejor no era el momento de la muerte. ¿Para qué sirven los libros? Para eso, incluso para navegar un momento de pavor ante la muerte. Entonces, ni siquiera me atrevería a recomendar un solo libro sobre el dolor. Pienso que para cada dolor hay un libro, y por eso también invito siempre a nunca regalar un libro porque sea famoso o porque se haya ganado un premio, sino un libro que nosotros hayamos leído y que creemos por eso que puede ayudarle a otros a interpretar el dolor. Voy simplemente a decir 2 para no quedarme como la misteriosa que no dice ninguno. 2 libros que siempre regalo cuando alguien está en duelo.
Uno de ellos es El enterrador de Lynch, donde Lynch es el enterrador de su pueblo, o sea, toda la vida su familia se ha dedicado a enterrar a los muertos de su pueblo y pues básicamente tuvo demasiado contacto con la muerte y entonces pues sé que es un poco siniestro regalarle a alguien que está enterrando a alguien un libro sobre un enterrador, pero Lynch es un extraordinario poeta y tiene unas reflexiones extraordinarias sobre la muerte, entonces siempre pues suelo regalar ese libro del enterrador, que es muy difícil de conseguir, y también me ha gustado mucho y lo he regalado bastantes veces recientemente, el del Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion, porque me ayudó, por ejemplo, es un libro sobre la muerte de su esposo, pero me ayudó, por ejemplo, 30 años después de la muerte de mi padre, a entender el dolor de mi madre y pensamientos de mi madre, pues que básicamente yo nunca había entendido hasta que leí a Joan Didion y su Año del Pensamiento Mágico. También pues hay muchos otros libros, hay un libro bellísimo de Piedad Bonet con Chantal Maillard que habla pues de lo que es el duelo de la muerte de un hijo, bueno, en fin, hay muchos, pero no me gusta ser como una recomendadora ambulante, sino que creo que cada libro tiene su dolor y cada lector tiene su libro que lo está esperando, porque como dice Stefan Zweig, pues los libros nos encuentran, son también territorios a los que llegamos. Me encantó lo de la recomendadora ambulante. Creo que era uno de los espacios más esperados del episodio, no sé cuántos, 70 y pico episodios después. Bueno, nos hemos demorado, pero lo hemos hecho al final. Así es. Gracias, Juli, por compartir con nosotros, por compartir este amor por los libros y obviamente una de las millones de conversaciones que seguirán andando en este vínculo y lazo que nos une. Así es, gracias a ti, gracias a todos los que han escuchado este podcast, que han llegado hasta aquí y bueno, ahí sigue la conversación en las redes y sobre todo en la vida, porque los lazos se tejen sobre todo en la vida real. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.